Bueno, muy buenos días. Antes que nada, para mí es un privilegio grande estar acá, ver domingo tras domingo a gente tan capaz, preparada intelectualmente detrás de este micrófono, y que ahora le toque a uno es como algo que siente. Pero confiamos que Dios es experto en usar personas incapaces para dar un mensaje, así que no me queda otra que confiar en eso. Vamos a orar para comenzar este día. Padre, te damos gracias por este día, gracias por este momento que podemos estar compartiendo juntos un grupo de tus hijos. Hemos venido a adorarte, a buscar de ti, a que nos hables, Señor. Queremos que seas tú el que dirijas esta reunión, esta adoración, que me uses, Padre amado, si es tu voluntad, para dar un mensaje, Padre. Te damos gracias por cada momento, por cada persona que está en camino y las que pudieron llegar en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me dijeron que tengo solo 5 minutos, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. 5 minutos, ya me quedan 4. Su palabra está en Colosenses capítulo 2, versículo 9, hasta la mitad del 10. Lo voy leyendo para adelantar un poco. ¿Lo encontraron? Están buscando. Lo voy leyendo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Pablo ya desde el capítulo anterior, del capítulo 1, nos muestra la plenitud que es Cristo y en Cristo. Él nos dice que en él subsisten todas las cosas, que en él tenemos la reconciliación, que es en él que somos presentados santos y sin manchas, que es por él que tenemos la paz. Y él llega al capítulo 2, en el versículo 10, dice que en él literalmente estamos completos en él. Este es un mensaje para creyentes. Obviamente el estar en él nos hace ya hijos de Dios. ¿Y por qué? El mensaje que quiero dar ahora es un sentir, un recordatorio que nosotros tenemos que tener cada mañana. ¿Por qué digo que es un mensaje para creyentes? Estar completos ante los ojos del mundo es muy diferente. Me ha tocado predicar el evangelio o intentar presentar a Cristo, y dígame si a usted alguna vez no lo escucharon decir: yo no necesito tu Cristo, yo estoy bien, tengo mi casa, mi trabajo, mis hijos también. Eso es la sensación que el mundo tiene hoy en día, y siempre ha sido así, de estar completos. Nosotros totalmente diferente. Para los creyentes es totalmente diferente, porque el creyente puede tener falta de todas esas cosas y sentirse realmente completo. ¿No es lindo levantarse cada mañana y decir: no te hace falta nada? Ya tenemos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas de nuestros desánimos en la vida diaria viene de que nos olvidamos de esta verdad, de que nosotros ya tenemos todo, ya lo tenemos a Él, no nos hace falta nada. Si vos estás por primera vez en este lugar o hace poco que estás asistiendo a la iglesia, yo te invito a que conozcas a ese Cristo, a que puedas tener ese sentir que tenemos nosotros como cristianos, de que ya no nos hace falta nada, ya lo tenemos a Él. Tenerlo a Él es tenerlo todo, no es tenerlo a Él. Escuchaba un pastor que decía:
es no tenerlo nada. Te invito a que conozcamos y que alabemos en esta mañana a ese Cristo que nos hace estar completos en su casa. Dios lo bendiga. Bueno, buen día, hermanos. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny, por la reflexión. Bueno, ahora sí. Bien, antes de empezar, tenemos gente que nos visita hoy. Tenemos a Javier y... ¿Tu nombre? Josías. Josías ya había venido, es verdad. Bienvenidos, siéntanse como en casa. No sé si hay alguien más que viene por primera vez. La hermana... ¿No había venido ya? Bueno, tenemos a la hermana de Rodri, ¿tu nombre? Paula, la hermana de Rodri, nuestro bajista estrella. Bienvenida también, Paula, sentite como en casa. ¿Alguien más? ¿Qué? Ellos ya vinieron, ¿no? No sé quiénes son ellos, ya hay muchos ellos. Sí. Bien, nos vamos a poner de pie. Y me olvidaba también, ¿no? Feliz día del niño a cada uno de nuestros niños de esta congregación. Oramos que el Señor tenga misericordia de ellos, que los guarde y los bendiga. Amén. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra en Salmo 19. Le voy a pedir a Carlos que lo lea. ¿Está acá? Con voz fuerte y clara. Vení, Carlos, no tengas miedo. Mirá la pantalla que tenemos, Carlos. Bueno, alguien que vea. Bueno, lo lee. Didi lo vale. Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día. Una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo en donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo, sin que nada se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. ¿Tenés razones para alabar al Señor en esta mañana? Amén. Señor, mi redentor y gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay
escuchar las voces entonando canciones que hablan de vos, canciones que exaltan tu nombre, canciones que hablan de tu palabra, Señor. Porque es lo único que podemos cantar, Señor. Porque es lo que a vos te agrada, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy ha venido a adorar tu nombre, Señor, y escuchar tu palabra. Amén. Como siempre decimos, y creo que ya es casi un lema, venimos a cantar de su palabra. Amén. Vamos a aprender una nueva canción que se llama justamente Tu Palabra, que habla de su palabra, del poder de su palabra, de la guía que es en nosotros su palabra, de lo que es en nosotros su palabra, que es todo. Amén. Filipenses 2, del 6 al 11 dice: Quien siendo en forma de Dios, no
merecíamos el infierno eterno, nos abrazaste y nos llevaste a vos. Gracias, porque cada clavo en la cruz era nuestro. Pero gracias porque Cristo al tercer día resucitó y junto con Él nosotros. Gracias por tu obra, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te amamos. Amén. Bueno, buen día a todos los que nos saludé. La verdad, un montón. Re lindo ver tantas caras. Cada día vemos cómo se cumplen las promesas del Señor, que Él dice que Él va agregando a su reino los que creen en Él, y vemos cómo se agregan cada domingo más. Así que la verdad, ya ahí tenemos un motivo tan grande para darle gloria. No sé quiénes están a cargo de repartir los pancitos y el vino. A ver, ¿alguien que quiera ayudar ahí a Mine? ¿Alguien que se quiera ofrecer? Ahí está, Gastón y Gaby. Se ofrecen y van a repartir. Genial. Siempre que me toca dar la Santa Cena, siempre que me toca dirigirla, me gusta ir a Lucas, donde dice: llegó el día de los panes sin levadura, pero cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Esta ya empieza lo que va a ser la última cena, donde acá Jesús va a instituir lo que conocemos como la Santa Cena. Y agarrándome justo de lo último que le cantamos, que dice: mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. Esta espera, estas promesas, vienen de aproximadamente unos 4.000 años atrás, siglos más, siglos menos. Y estas promesas iniciaron, como vemos acá, en Pascua. Este momento en que el castigo de Dios iba a caer, pero a su vez Él les dio un pacto para que pudieran salir de esta muerte. Se recuerda en Pascua que Él mandó a que sacrifiquen un corderito, que pinten sus puertas, y por donde veían que esté esa sangre iba a pasar la muerte. Entonces, desde ese entonces, y siguiendo con la liberación del pueblo de Israel cuando cruzan el mar, desde ahí ya el pueblo recuerda, el pueblo
de Israel, el pueblo de Dios, recuerda sus obras, recuerda sus promesas, recuerda lo que este Dios hizo por él y cómo lo hacen con la Pascua. Y es un recuerdo, como les dije, que viene de hace muchos años, pero también Jesús acá les enseña, les muestra, que dice: como he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Vemos acá que está con exclamación, como que quiere darle mucha importancia. ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua? Está marcando que es muy importante lo que les va a presentar. Es muy importante lo que va a explicar. Es muy importante esto que se explica, esto que les da, porque es en sí las bases de lo que creemos. Es en sí lo que nosotros debemos recordar cada vez que agarramos este pancito y este vino. Es lo que recordamos, es lo que predicamos. Como dice Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor tomó pan y luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Vemos entonces a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, cómo se marca la importancia de recordar la obra de Dios, la importancia de este acto que no es solamente pensar, bueno, en su crucifixión, bueno, en lo que hizo, no solamente es comer un pancito, no es solamente tomar un vino, habla de lo más importante, es un recuerdo de lo más importante que Dios hizo en todas nuestras vidas. El pan, tomamos el pan, es el cuerpo de Cristo. Dios entregó a su Hijo y sin merecerlo murió en la cruz, cargó nuestros pecados. Él fue torturado, lacerado, crucificado y murió. Entregó su cuerpo cuando nosotros debíamos ser, y ahí vemos su gracia, su misericordia. Tomamos el pan. Y así como en la primer Pascua, Jesús en la cruz entregó su sangre, derramó su sangre en la cruz, y otra vez, siendo inmerecedores, Él nos cubrió con su sangre. Ahora salimos de la esclavitud del pecado, salimos de las tinieblas, y Él, gracias a su sangre, gracias a este pacto, podemos acercarnos a Dios, podemos estar en la luz. Gracias a su sangre podemos ser salvos. Tomamos. Y debemos no solamente recordar su obra, no solamente es un recuerdo de que somos salvos, no somos los protagonistas de esta historia. De esta manera recordamos, anunciamos y declaramos que Él va a volver. Nosotros sabemos que va a volver y lo esperamos y lo adoramos hasta el día que venga. Y gloria y gloria a Dios, porque así va a ser. Perdón, pancito. Oro. Dios, quiero darte tantas gracias por tu obra en la cruz. Quiero darte tantas gracias por Jesús, porque murió, porque resucitó, porque con Él somos herederos de esta salvación. Con Él y gracias a Él podemos ahora estar en tu presencia. Podemos ahora juntos, como hicimos hace un ratito,
recién, alabarte, adorarte, cantar a tu nombre, Dios. Y tenemos la esperanza de que vas a volver y que junto con vos vamos a estar frente a Dios y adorarte para la eternidad. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Como iglesia en cuanto a, al cupo, ¿sí? Hace unas semanas se liberó al 70% de la capacidad, ¿sí? del lugar. Entonces estamos viendo la decisión más correcta que debamos tomar. Les pedimos que estén orando por eso. Y también una cosa importante que quiero contarles, para los que no saben, estamos ahora entrando a las últimas 2 semanas de tener a nuestros amigos, hermanos con nosotros, Marcos, Didi, Felipe, Simón. Y bueno, ellos están viajando a Málaga, ¿sí? Se están yendo a vivir allá. Wow, y estamos disfrutando mucho de ellos. Le damos gracias a Dios por estos años de servicio en el cual fueron un fundamento para nuestra iglesia. Obviamente el fundamento es Cristo, pero el Señor los ha utilizado para su gloria en el ministerio de alabanza, de adoración en la iglesia.
y vamos a sentir mucho su partida, sabiendo que Cristo y Dios en su soberanía así lo quiso. Ya tuvimos esta semana un contacto con una iglesia bíblica en Málaga, así que confiamos que el Señor tiene un propósito para ellos allá, o si no, que se le cancele el vuelo, y bueno, que sea lo que el Señor quiera. No oren para que se le cancele el vuelo, no, por favor. Yo estoy sufriendo con eso, pero tuvimos una linda semana. Esta semana con mi esposa tomamos un tiempo de vacaciones y decidimos pasar un buen tiempo con ellos, y fue lindo pasar un tiempo con ellos, con sus hijos. Son mis ahijados. Bueno, yo lo adopté también a Pipe, pero Simón es mi ahijado y Pipe por adopción. Así que disfrutemos de nuestros hermanos y mostrémosles también cuánto los amamos en Cristo, y vamos a continuar, aunque estén lejos, vamos a continuar en contacto con ellos, y van a seguir siendo parte de nuestra iglesia siempre, ¿sí? Siempre. Así que ahora sí vamos a orar y vamos a la palabra de Dios. Padre Santo, venimos ante tu presencia, humillados. Señor, vengo ante vos, temblando, sabiendo de que tu palabra es sagrada, Señor, y Señor, si vos querés en esta mañana utilizar mi vida para tu gloria y para llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, te pido que lo hagas. Señor, sabemos que tu palabra es verdad y es también, Señor, lámpara para nosotros, pero también nos exhorta, nos encamina, es nuestra guía, Señor. Te ruego que, Señor, en esta mañana nos hables con tu palabra y que podamos ver la necesidad que tenemos de vos, de tu evangelio, de meditar, Señor, en vos. Señor, gracias por este tiempo también de alabanza que hemos tenido. Gracias por este tiempo donde nos permitiste entrar en tu presencia, Señor, y poder adorarte, Señor, de corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 6. Como siempre, hago un pequeño resumen de la manera en la cual estamos trabajando con el grupo de personas que me acompañan en la predicación y en la enseñanza. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo para poder capacitarnos y poder instruir en la palabra del Señor a la iglesia por medio de la predicación expositiva de la Biblia. De esta manera, como decimos siempre, predicamos todo el consejo de Dios. No nos ponemos por encima de la Biblia, sino que nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Y la Biblia habla y nosotros sencillamente somos un canal para que la palabra de Dios hable específicamente al pueblo de Dios. De esta manera, como dije, no queda ni un tema el cual no sea tratado, sabiendo de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, desde el primer libro, Génesis, hasta el último libro de la Escritura, Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último versículo bíblico ha sido inspirado por Dios y es de igual manera palabra santa para nosotros, en la cual encontramos, como dije, todo el consejo de Dios para poder vivir y para poder también relacionarnos entre nosotros. Hemos sido llamados a ser
parte de un cuerpo. Y de esto vamos a hablar hoy, acerca de cómo debemos mantener nuestras relaciones, nuestra comunión en medio de los santos. La Biblia en Corintios nos habla acerca del llamado a santidad, pero también el apóstol Pablo nos pone a nosotros, los hijos de Dios, en una posición en Cristo. Pablo dice que nosotros hemos sido llamados a santidad, pero también Pablo dice que nosotros, o por lo menos refiriéndose a los corintios, dice a los santos que están en la iglesia de Corinto. Esto tiene dos implicancias para nosotros. Primero, el hecho de saber de que en Cristo posicionalmente nosotros somos vistos por Dios como santos. O sea, lo que esto significa es que en el momento en el cual nosotros creemos en Cristo Jesús, en ese mismo momento comienza una obra, en ese momento de regeneración en nuestra vida, y Cristo consuma esa obra por medio de la fe. En ese momento, en el momento en el cual creemos y ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros pasamos a pertenecer al cuerpo y a la iglesia santa de nuestro Dios, a la iglesia universal, ¿sí? Hoy en este momento, o tal vez en otro horario también, particularmente en este día, en todo el mundo, la iglesia de Cristo se reúne a celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que somos llamados santos por Dios y somos posicionalmente santos, apartados por Dios, apartados para Dios. Sin embargo, también la Biblia nos habla acerca de la necesidad que tenemos de ser santificados de una manera progresiva. Y de esto, en cierta manera, el apóstol Pablo nos va a hablar por medio de la carta a los Corintios. Hermanos, la manera en la cual debemos comportarnos, no solamente la Biblia nos incita o nos llama a comportarnos de una manera santa en medio de la iglesia, en nuestro trato común o diario con los hermanos, sino que también la Biblia nos llama a comportarnos de una manera santa afuera de la iglesia. O sea, mostrar el Evangelio y el poder del Evangelio de Cristo en nuestras vidas, también para las personas que nos ven y que no conocen a Cristo. La Biblia nos llama a ser testimonio para ellos. Vimos algunas cosas importantes en Corintios que voy a enmarcar. Como dije, el llamado, la elección de Dios. Sabemos y entendemos que somos salvos solamente por gracia, y esto no es por nosotros, sino que es Dios el que nos ha salvado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha llamado, como lo hizo, como vimos con el apóstol Pablo en aquel camino a Damasco, donde el Señor salió a su encuentro y lo salvó, y Pablo no hizo absolutamente nada por su salvación, solamente cayó en tierra y dijo: Señor, ¿quién eres? De la misma manera nosotros, hermanos, fuimos llamados a salvación. No hicimos y no podemos hacer nada para poder salvarnos de nuestros pecados. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder salvarnos a nosotros mismos, entonces la muerte de Cristo sería en vano. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del poder del pecado y a darnos vida espiritual. Ahora, luego de ser salvos en Cristo, como dije hace un rato, el Señor lo que hace es ponernos, literalmente, encajarnos, ponernos en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Existen dos ideas importantes para iglesia. Entendemos la iglesia universal, esa que acabamos de decir, en todo el mundo está en este día adorando a nuestro Dios. Y encontramos diferentes idiomas, diferentes naciones, diferentes denominaciones, ¿sí? No somos
No creemos que nuestra fe o nuestra denominación solamente es la correcta o la que tiene salvación. No somos la iglesia católica. Creemos que hay diferentes lugares, diferentes iglesias en las cuales hay salvación, pero también creemos de que Dios nos ha puesto dentro de una iglesia local. De hecho, Pablo está hablando a una iglesia local en Corinto. Esa iglesia tenía sus ancianos, sus pastores, tenía sus líderes, seguramente tenían su organización como iglesia. Pero una cosa que notamos en esta iglesia en Corinto es que, bueno, por lo menos lo que vemos es que no eran guiados particularmente por el Espíritu Santo. Ellos traían muchas ideas de su vida pasada y en cierta manera continuaban con estas ideas y estas prácticas de su vida pasada. Entonces el apóstol Pablo va a exhortar a estos hermanos en Corinto para poder encaminar a la iglesia a vivir de una manera en la cual a Dios le agrada. Algunos temas que Pablo va a tratar en cuanto a la disciplina, vimos hace un domingo atrás, la inmoralidad sexual. Hermanos, la importancia de confrontar el pecado dentro de la iglesia. La importancia de no dejar pasar el pecado. Y por favor, no estoy diciendo de que nosotros somos todos perfectos y que acá no hay nadie que peque. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de la necesidad de exhortar. Y no solamente exhortar, sino también, como vimos en el caso del capítulo 5 de Primera de Corintios, disciplinar, hermanos, conforme a la palabra de Dios, aquellas personas que no solamente están viviendo en el pecado, sino que persisten y se glorían en el pecado. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo tan difícil para nuestro país y para el mundo entero, donde ideas humanas, pecaminosas, diabólicas están entrando a la iglesia de Cristo. Estamos como en el tiempo de Noé. Estamos en el tiempo en el cual a lo malo se lo llama bueno. Y hermanos, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, donde el pecado inmoral de la homosexualidad lo llamamos solamente dos jóvenes amándose, o hablando de otros pecados inmorales, lo minimizamos y bastardeamos el sacrificio de Cristo. Lo cierto es que Pablo va a hablarnos de el poder del Evangelio y del mensaje del Evangelio. Si recordamos en el capítulo 2, Pablo habla acerca de su predicación, la predicación que venía con poder para los corintios, y esta predicación era a Cristo y a Cristo crucificado. Hermanos, ¿saben por qué hoy la iglesia está siendo influenciada por estas ideologías y por estos pensamientos diabólicos? Porque la iglesia ha quitado el mensaje de la cruz del púlpito. Porque dentro de las iglesias lo que hoy encontramos es a psicólogos o intentos de psicólogos hablando y llenando la mente de las personas, haciendo creer a las personas que no tienen ningún problema y que solamente necesitan una lección moral. Cuando la Biblia nos dice que las personas están muertas en sus delitos y en sus pecados. Hermanos, seguramente hoy, de todos los que estamos acá, uno o dos, o más de uno o dos, continúa muerto en sus delitos y en sus pecados.
Seguramente en este lugar hay personas que necesitan ser llamadas a salvación. No podemos asegurar que todos los que estamos en este lugar hoy están sentados en los lugares celestiales con Cristo. No podemos asegurar eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Diagnosticamos un problema de emoción. Es un problema emocional. En realidad lo que vos necesitas es, meditar un poco. No, hermano. Lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados, mirar la cruz de Cristo y seguirle a Él. No podemos suavizar el mensaje del Evangelio, y Pablo no lo ha suavizado. Para los judíos esto era una locura, el mensaje del Evangelio. El Mesías tan esperado había venido a morir en una cruz. ¡Qué mensaje tan escandaloso! Para los griegos, el hecho de pensar que un Dios había descendido para morir en una cruz era una tontería. Hermanos, hoy está de moda pensar que el mensaje de la cruz ha pasado de moda. No predicamos todo el consejo de Dios porque tenemos miedo que la gente se ofenda cuando hablamos de pecado. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a predicar. En el capítulo 6, el apóstol Pablo va a hablar de un problema pero muy grave también dentro de la iglesia de Corinto. Hermanos, habitualmente dentro de la iglesia hay pleitos. Habitualmente dentro de la iglesia hay diferencias. Pero obviamente una iglesia madura, una iglesia bíblica, sabe cómo solucionar o cómo reaccionar ante estos problemas. Lo que en esta mañana queremos enfocar o queremos ir como iglesia o queremos saber y aprender es cómo debemos reaccionar en medio del conflicto entre hermanos. ¿Cómo podemos vivir esta idea de comunión de los santos? Quiero leerles una parte de una confesión de fe de hace algunos años atrás y luego vamos a leer el texto bíblico. Quiero que esto quede en tu mente mientras leemos el texto bíblico y vemos algunas aplicaciones del texto y tratamos de desarrollar rápidamente el texto. Todos los santos están unidos a Jesucristo en salvación. No hay persona que pueda decir soy salvo y no estoy unido a Cristo. Cristo es su cabeza por su espíritu y por la fe. Aunque no por ellos venga a ser una persona con Él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y sus virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes, públicos y privados, de manera ordenada que conduzca a un mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el hombre exterior. No sé si notaron en esta confesión de fe, la confesión de fe de Londres, que avanza desde la idea de salvación, desde Cristo como cabeza, a luego introducirnos a nosotros como un cuerpo y una unidad. Ahora sí, vamos a 1 Corintios capítulo 6, teniendo esta idea presente.
si alguno de ustedes tiene pleito con otro, ¿por qué presenta el caso entre los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicio en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes ni siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre los hermanos? Y es que no saben que la pelea entre hermanos, y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Sin duda ya es bastante grave que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra los hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso era alguno de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Cuál era el problema en esta iglesia de Corinto? No solamente había diferentes o diversas inmoralidades, sino que también, obviamente, en su vida carnal, estas personas vivían de pleito tras pleito. Ahora, este pleito, hermanos, no eran cuestiones pequeñas dentro de la iglesia, sino que literalmente el apóstol Pablo nos dice que estos pleitos tenían en cierta manera una razón, y era que no solamente ellos tenían un mal trato y no había comunión dentro de la iglesia de los Corintios, sino que también, hermanos, ellos eran literalmente estafadores unos con otros. O sea, eran personas que cometían agravio a sus hermanos. Por eso es que luego de atacar el escándalo de inmoralidad del capítulo anterior, del capítulo 5 que vimos, entonces ahora Pablo nos da las pautas de cómo tratar estos problemas. Pablo va a exhortar a los corintios, exhorta a los corintios a cómo debe ser su trato unos con otros. Y hermanos, también Pablo nos está exhortando a nosotros a saber cómo debemos tratarnos, cómo debemos relacionarnos. Algo insólito que ocurría en la iglesia de los Corintios, y tal vez te parezca insólito y digas, bueno, pero esto hoy no pasa. Pero estos hermanos llevaban estos pleitos frente a tribunales del mundo. O sea, literalmente ellos llevaban estos pleitos a la asistencia de templos inmorales y paganos. Obviamente el apóstol Pablo les va a recordar algunos aspectos, algunas verdades de su inmadurez. Pablo les recuerda la necesidad y la importancia de madurar en la fe. ¿Cómo nosotros podemos entonces relacionarnos? ¿Cómo podemos entender o reaccionar ante el agravio de un hermano? Algunas cosas importantes que el apóstol Pablo habla y quiero aclarar. Pablo dice que nosotros hemos de juzgar al mundo.
Habitualmente esta idea es un poco distorsionada y quiero aclarar esto para poder avanzar en lo que Pablo nos va a llamar a hacer. En cierta manera lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros estamos unidos a Cristo y por esto estamos subordinados a Él. La iglesia está en Él. En cierta manera lo que Pablo está haciendo es mostrarle a estos hermanos la condición elevada en la cual nos encontramos en Cristo. Hermanos, ¿cómo puede ser entonces que si estamos en Cristo nosotros vayamos a resolver nuestros problemas con las personas que están y continúan muertas en sus delitos y en sus pecados? No estoy hablando de un juzgado ni nada por el estilo, pero hermanos, cuán habitual es que el nombre de Dios sea blasfemado por la reacción o las peleas o los pleitos de los hijos de Dios. Más de una vez he encontrado a personas que están constantemente, hermanos, hablando, atacando a hermanos en la fe, que vemos dentro de su corazón una mirada, una distorsión de lo que la Biblia nos llama juzgar. Pablo nos dice que estamos unidos a Cristo, entonces por eso nosotros hemos de juzgar al mundo. En cierta manera lo que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, si nosotros estamos en Cristo, hermanos, y hemos de juzgar al mundo, ¿cómo puede ser que no podamos juzgar problemas internos dentro de la iglesia? Esta idea de juzgar sencillamente tiene que ver con la idea de resolver. No llevo muchos años de pastor, pero les puedo asegurar que he tenido charlas y charlas con personas que siempre están en problemas con otros. Y hermanos, les aseguro que si yo pusiera a esas personas acá al frente y les dijera cuál es la manera en la cual yo debo relacionarme con mi hermano, cómo la Biblia nos enseña a que yo tengo que reaccionar ante la ofensa, les aseguro que cada uno de nosotros podríamos dar cátedra. Sin embargo, cuando nos encontramos o somos agraviados, lo primero que tendemos a hacer es a reaccionar, a atacar. Pablo da esta idea y dice, y nos muestra la elevada condición que nos encontramos en Cristo. Y hermanos, cuando decimos ser cristianos debemos entender y ver que hay miles de personas mirándonos. Hay miles de personas que han escuchado de nuestra boca la idea de nuestra posición en Cristo Jesús. Sin embargo, mostramos estar al mismo nivel que ellos. El apóstol Pablo continúa y dice que también hemos de juzgar a los ángeles. Alguien, por favor, que busque 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Voy a intentar ir rápido por los puntos y voy a pedir que me ayuden en algunos versículos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3 y versículos 6 y 8, pero luego lo voy a pedir. Perdón, estoy diciendo mal. Hebreos capítulo 1, versículo 14, ahora sí. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 y Segunda de Corintios capítulo 5, 17.
Hebreos capítulo 1, versículo 14 nos habla de la condición del Hijo de Dios y cómo nosotros nos vemos ante la creación. ¿Alguien lo tiene? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Sí, no es ese. Hebreos capítulo 1, 14. Amén. Pablo nos está diciendo entonces que los ángeles están al servicio de los santos. Obviamente no nos está diciendo que nosotros vamos a tener un segundo juicio espiritual a los ángeles, sino lo que Pablo nos está diciendo o nos está mostrando es la elevada posición también de nosotros como cristianos por encima de la creación de Dios. Hermanos, el entender la posición que tenemos en Cristo nos lleva a madurez. Estos corintios son llamados a mirarse a ellos mismos, a examinarse y a crecer en madurez. Si nosotros estamos en una posición elevada en Cristo, ¿acaso, pregunto, no podríamos resolver nuestros problemas? ¿No podríamos resolver los conflictos unos con otros? Hermanos, si estás hoy en Cristo y sos una nueva criatura y el Espíritu Santo mora en vos, ¿cómo podemos vivir, hermanos, con nuestro corazón lleno de amargura con nuestro hermano? Pablo nos habla de la necesidad de madurar. Hermanos, la idea solamente de pleito en medio de los santos es una tremenda falta. No solamente debemos ir al extremo de estos corintios que llevaban el pleito a las autoridades mundanas, sino que solamente la Biblia nos dice que solamente la idea de tener pleito con mi hermano, solamente la idea de estar en enemistad con mi hermano es una falta delante de Dios. En Colosenses capítulo 13 también Pablo nos va a hablar acerca del fruto, del perdón, de una vida transformada por el Evangelio. Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Alguien lo tiene? Amén. He escuchado infinitas veces a creyentes diciendo no puedo perdonar. Yo te quiero preguntar solamente una cosa. ¿Vos te imaginás a Dios diciéndote a vos no puedo perdonarte? Bueno, es lo que debería haber hecho. ¿Te imaginás por un momento si Cristo hubiera dicho la verdad es que no puedo perdonarte? Una cosa que nos encanta hacer es mirar la gracia para nosotros mismos, ¿verdad? Pero nos cuesta mirar la gracia o mirar con gracia al que está a nuestro lado. Hermanos, vamos a recibir agravios una y otra vez. Esto es una verdad porque estamos tratando con personas que están siendo santificadas, transformadas a la imagen de Cristo. Pero debemos madurar y debemos practicar el perdón unos con otros. Como dije, el perdón es el fruto de una vida transformada. Es la insignia, hermanos, de un verdadero creyente. Es la demostración genuina que el Evangelio de Cristo está haciendo su obra en nuestros corazones.
Muchas veces vivimos con tantas amarguras en nuestra vida. No puedo perdonar. No quiero perdonar. Hermanos, Cristo nos perdonó siendo Él justo. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Debemos alejar nuestros corazones de la amargura, del rencor, y debemos acercarnos al Evangelio en el cual podemos entender la obra de salvación y de perdón para nuestra vida, pero también entender de que Cristo murió por el que está a tu lado. Cuando llegamos a comprender la infinita misericordia y lo imposible que era para nosotros acercarnos a Dios, porque éramos ofensores, porque en nuestro corazón odiábamos a Dios. Cuando podemos entender que hemos sido acercados al Padre por medio de Cristo, y hermanos, Cristo no tomó tu ofensa. Cuando entendemos el beneficio de la cruz, entonces cuando también podemos beneficiar a otros con nuestro perdón. Filipenses capítulo 2, versículo 3. En el reino de Dios somos llamados a estimar a otros muy, pero muy por encima nuestro. ¿Quién tiene, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 3? Amén. ¿Cómo tendemos, hermanos, a ponernos por encima de los demás? ¿Cómo tendemos a, muchas veces, aún en el servicio de la iglesia? Yo sé hacerlo, vos tenés que aprender de mí. Dios me dio un don más extraordinario que el tuyo. Tengo talentos más extraordinarios que el tuyo. Hermanos, no sabemos, no entendemos que hemos sido llamados a tener por estima o por encima nuestro a los que están a nuestro lado. Hoy en el curso de membresía hablábamos de la importancia de entender que hemos sido llamados a servir. ¿Saben por qué hoy tenemos tantos títulos para líderes de la iglesia, apóstoles, profetas y no sé cuántas barbaridades más? ¿Saben por qué? Porque hemos creído, nos hemos autoengañado a nosotros mismos, creyendo de que en el Evangelio de Cristo lo que buscamos o lo que encontramos son posiciones elevadas. Porque no tenemos referencia de la palabra de Dios, cuando la Biblia nos dice que debemos menguar para que Cristo crezca. Filipenses entonces nos llama a tener por encima, en estima, a nuestros hermanos. El apóstol Pablo en el versículo 10 y 9 nos dice que esta práctica de estos pleitos, hermanos, pertenece sencillamente a impíos. Y en esto debes examinarte y debo examinarme. Hermanos, si hay algo en tu corazón en contra de alguien, miembro de la iglesia de Cristo, que forma parte de los santos, entonces debes examinarte, porque el apóstol Pablo dice que este sentimiento, esto en el corazón de las personas es sencillamente una práctica que pertenece a no regenerados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Los injustos no heredarán el reino de los cielos.
los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. ¿Quién lo tiene? Amén. Hermanos, si practicamos el pecado, si decimos que somos del cuerpo de Cristo, sin embargo nuestras acciones están constantemente en contraposición de nuestro dicho, entonces lo que estamos haciendo es autoengañarnos a nosotros mismos. Pablo nos dice en el versículo 11 que hemos sido ya lavados en Cristo, que hemos sido limpiados de esas prácticas pecaminosas. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es lo que nos dice en 2 de Corintios también: aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, habitualmente ese texto nos encanta tomarlo para ver las bendiciones de Dios, pero también ese texto implica a nosotros, o nos implica a nosotros ciertas cosas que debemos cumplir. Si estamos en Cristo, ya hay sentimientos que nosotros no podemos repetir. Si estamos en Cristo, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Si estamos en Cristo, hay cosas de las cuales no pueden salir de nuestra boca. Si estamos en Cristo, hay sentimientos en los cuales no podemos tener en nuestros corazones. Si estamos en Cristo, debe sobreabundar el amor para con mi hermano. Algunas soluciones que el apóstol Pablo da, prácticas, ante estas dificultades y estos pleitos en la iglesia. La primera solución que Pablo da es buscar la sabiduría dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 5: les digo esto para avergonzarlo. ¿Acaso no hay entre ustedes ni siquiera un sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Hermanos, Pablo nos está diciendo que la solución a los pleitos está dentro del cuerpo de Cristo, no afuera. Cuando estamos sintiendo o pensando o actuando de una manera incorrecta contra un hermano, debemos buscar ayuda. En toda ocasión, en todo pecado necesitas ser asistido. Pero también cuando hay sentimientos en contra de una persona, pleitos, debes ser asistido. Hermanos, he estado en diferentes charlas donde hay dos posiciones en juego y un pleito en medio. Y hermanos, ¿saben que siempre que han venido a mí, jamás fue para reconciliación? Habitualmente cuando estoy en medio de esas charlas es, porque él hizo esto. No, pero él hizo lo otro. Él me ofendió, ella me ofendió. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser y a estar en reconciliación constante. La Biblia no nos llama a detenernos en el pecado, nos llama a ser reconciliados. ¿Te imaginas si Cristo hubiera ido al Padre y hubiera dicho, Él hizo esto? Ella hizo lo otro. A lo contrario, el apóstol Pablo dice que aquellos que estamos en Cristo, hoy no hay nada ni nadie que nos pueda acusar ante Dios.
¿quién acusará a los escogidos? Debemos evitar las peleas frente a los incrédulos. Debemos ser de testimonio, saber que el nombre de Cristo es blasfemado cuando nosotros demostramos y hacemos todo lo contrario a lo que decimos ser. Tenía algunos textos, pero no los voy a dar. Quiero ir al último punto. Debemos preferir sufrir el agravio antes que el mal testimonio. Una de las cosas que me pasó siempre es que ante un agravio reaccionaba. Y hermanos, habitualmente, o no habitualmente, pero muchas veces tenía razón. Y muchas veces ante un agravio reaccionaba y decía y peleaba y tenía razón. Sin embargo, una cosa que me di cuenta es que el Señor me llamó a empezar a callarme un poquito más. Hermanos, no importa cuánta razón tenés. No importa cuánto crees que te han hecho, que no te han hecho. Lo más importante es el testimonio del Evangelio. Lo más importante es Cristo. Hermanos, cada vez que nosotros estamos en pleito con otras personas, Cristo está siendo atacado. El mundo se burla. Te invito a que si hay algo en tu corazón con alguna persona, tengas la gracia y la valentía para acercarte y hablarlo. Te invito a que si hay algo en tu corazón en contra de alguien, puedas meditar en el Evangelio, en lo que Cristo hizo en su gracia para con tu vida. Te invito a que cada vez que estés a punto de reaccionar ante un ataque, un agravio, tomes el ejemplo de nuestro Señor. Siendo santo, siendo Dios, no abrió su boca. Y hermanos, es muy lindo ver a los romanos lacerando y ponernos en nuestra posición. Qué desgraciados los romanos. Qué mal los judíos, qué horrible. Para nosotros es extraordinario, pero quiero decirte y quiero contarte una cosa. Cristo fue lacerado por tu pecado, por mi pecado. Y Él no abrió la boca contra nosotros. Es preferible sufrir, soportar el agravio, antes que el nombre de Cristo sea blasfemado. Debemos madurar en nuestras relaciones. Debemos madurar. En verdad espero que como iglesia, en lo que comenzamos y en lo que estamos avanzando, podamos tener en claro la importancia de madurar en la fe y en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Que podamos madurar también en cuánto estamos reflejando a Cristo, no hablando, sino reflejando a Cristo con nuestras relaciones en medio de nosotros. Cuánto estamos reflejando el Evangelio de Cristo con nuestra actitud hacia el otro. ¿Oramos? Padre, gracias por esta palabra y gracias por tu palabra, Señor, porque nos confronta. Señor, quiero rogarte si en este lugar
hay alguna persona, Señor, que tiene algo con su hermano. Señor, que vos por medio de esta palabra le hayas mostrado su corazón, su necesidad de tu evangelio. Señor, su necesidad de perdón. También si hay alguien, Señor, que está agraviando, Señor, a otro, que de la misma manera ellos puedan ver y podamos ver, Señor, la necesidad que tenemos de salvación en vos. Padre, gracias por tu iglesia, Señor, y rogamos que tu palabra reine, Señor, y gobierne este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Antes de irnos, quiero invitarlos a un nuevo ministerio. Para avanzar en nuestras relaciones, lo que debemos hacer es relacionarnos. Es imposible avanzar en las relaciones sin relacionarnos. Si querés puedes cortar la transmisión, Rodríguez.